Parceros y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Tuve un comentario acerca de mis videos y me dijeron que si podía hacer un caso, así que les traigo el caso de Sarah Payne. Calles de Hersham, un pintoresco barrio en las afueras de Londres, Inglaterra, suelen ser utilizadas como una locación de películas de la industria tanto del Reino Unido como de Hollywood. Sin embargo, el 1 de julio del 2000, este tranquilo barrio se conmocionó completamente, pero no precisamente al enterarse que una de las suyas sería la protagonista de una gran producción de cine o televisión, sino porque era la víctima de uno de los crímenes más dolorosos y horrendos que recuerde la nación de la reina Isabel en los últimos años. Bueno, ya no la reina, ya el rey. Aquella tarde soleada de verano en las Islas Británicas, la pequeña Sarah Payne de 8 años estaba de vacaciones en West Sussex, al sur de Inglaterra. Ella jugaba en un campo de maíz cerca de la casa de sus abuelos, Terence and Leslie, cuando ocurrió la tragedia. Mientras estaba jugando a las escondidas con su hermana menor de 6 años y sus hermanos mayores de 11 y 13 respectivamente, la pequeña desapareció de la faz de la tierra. Los padres y la policía iniciaron un gigantesco mecanismo de búsqueda. Durante las primeras 48 horas aparecieron en medios numerosas veces pidiendo ayuda para localizar sana y salva a la niña, pero los resultados no fueron positivos. Y las indagatorias continuaron durante 2 semanas e incluyeron interrogatorios a diversos sospechosos hasta que se confirmó lo peor. El 17 de julio, el pequeño cuerpo de Sara fue encontrado cerca de un campo a 25 kilómetros desde donde desapareció, iniciándose de esta forma la investigación por homicidio que prontamente llegaría a conclusiones estremecedoras. Y lo que se preguntaba todo el mundo para ese entonces era quién era el asesino. Los ojos de la policía se posaron rápidamente sobre Roy William Whiting, un hombre local con un oscuro pasado. Roy nació de la relación entre George y Pamela Whiting, quienes tuvieron 6 hijos, pero 3 de ellos murieron en la infancia. Roy fue uno de los sobrevivientes, pero su dura infancia no era lo peor en su registro. El hombre, que participaba en carreras de autos clásicos, tenía una condena por abuso sexual de menores, por un delito cometido en 1995, cuando secuestró a una niña de 8 años, la misma edad de la pequeña Sara, y cayó luego de que uno de sus competidores reconociera el auto de Whiting que había vendido. Luego de admitir su delito, recibió una condena reducida de 4 años y salió apenas 2 años y 5 meses después de haber entrado a prisión, siendo inscrito en el recientemente creado registro de delincuentes sexuales del Reino Unido, lo que no evitó que pecara nuevamente. Los informes psiquiátricos que se le realizaron a Roy antes de la sentencia informaban que era probable que éste volviera a atacar, pero no los tomaron en cuenta. Así que en julio del 2000, las garras de este violador volverían a posarse sobre una pequeña, y en aquella ocasión con consecuencias fatales. Cuando los policías comenzaron la investigación, lo primero que pensaron fue en revisar el registro de delincuentes sexuales y así dieron con Whiting. Él negó todas las acusaciones, pero una boleta de una gasolinera lo delataría cuando el cuerpo de la pequeña Sara fue encontrado. Esto confirmaba que él había estado en el lugar donde se depositó el cadáver, y su coartada de que había estado en una feria en el poblado de Hove quedó descartada. Pronto terminaría tras las rejas por su horroroso acto. Los detalles del homicidio y violación se conocerían pronto en el juicio, conmocionando a todo el mundo. El hombre que encontró el cuerpo, un granjero del sector, fue el primero en contar lo que vio. Dijo el granjero: quedé en shock, pensé que era un venado muerto o algo, pero cuando me acerqué vi que era una niña. Quedé tan impactado por el descubrimiento que no pude recordar en qué posición estaba el cuerpo. Noté que varios miembros estaban separados del cuerpo y por el color y la apariencia se estaba descomponiendo. Algo aturdido, corrí a casa y llamé a la policía, confesó el testigo.
Vesna Jurovic, la patóloga que realizó la autopsia, concluyó pronto en la misma audiencia que la pequeña tuvo una muerte muy violenta y el crimen fue motivado por razones sexuales. Aunque no se logró acreditar la violación o abuso, por la condición de los restos, todo indicaba que así había sido. Tras un largo juicio, Whiting fue condenado a cadena perpetua con revisión de condiciones solo 50 años después de ingresar a prisión, lo que significaba que solo tendría opción de reducir su pena cuando tuviera 92 años. Sin embargo, luego de reclamos y diversos mecanismos de apelación, logró reducir en 10 años la revisión de las cautelares, motivo por el cual ahora cumple una condena mínima de 40 años y estará en prisión al menos hasta el año 2041, cuando tenga 82 años. Pero la vida en prisión para Whiting no ha sido nada fácil, pues ha sido víctima de diversos ataques violentos por su condición y por los motivos que los llevaron hasta la cárcel. El más reciente, hace apenas un año, incluso un peligroso reo que ya había asesinado a otros internos planificó un brutal asalto contra el abusador, según varios testigos de la cárcel. Por otro lado, Sara, la madre de la pequeña, inició una importante campaña a favor de la creación de una ley que permitiera tener acceso a la lista de delincuentes cercanos a los barrios, y esta fue bautizada como la ley Sara cuando se comenzó a revelar la verdad detrás de quién fue el culpable de la muerte de su hija. La lucha cobró muchísimo más fuerza y al finales del 2008 se inició un plan piloto en ciertas partes de Inglaterra y Gales, y en el 2011 esta se amplió en el Reino Unido. Lamentablemente, luego de ser nombrada miembro de la Orden de la Corona por su ardua batalla para proteger los derechos de los niños de potenciales agresores, ella sufrió un ataque cerebrovascular, la cual la dejó parcialmente discapacitada, pero nuevamente mostró toda esa fortaleza y con el paso de los años ha logrado recuperarse y rehacer su vida. Esto distinto al padre de la pequeña Sara, pues Michael, el esposo de Sara, tras el nacimiento de sus 3 hijas y la separación de Sara en el 2003, se volvió alcohólico e incluso estuvo en prisión luego de un brutal ataque con un vaso a su propio hermano durante una discusión en la que estaba ebrio. La suerte no cambió para él y llegó a su fin el 27 de octubre del 2014, cuando lo encontraron muerto en su casa. Se descartaron circunstancias sospechosas, pues se pensaba que de pronto era un ataque en repercusión a lo que había sucedido con su pequeña, pero después de una serie de exámenes se dictaminó que su muerte fue debido al alto grado de alcoholismo que éste tenía. Aún hoy, después de tantos años, la muerte de la pequeña Sara sigue conmoviendo toda Inglaterra, mientras su madre, ya sin su esposo al lado, sigue luchando porque no se pierdan más vidas. Y con esto concluimos uno de nuestros primeros casos. Si les gusta, dejen en los comentarios. Si les gustaría que hiciera otro caso, pues también lo pueden dejar ahí. Igual vamos a seguir con las historias de los viajes. Vamos a seguir contando historias, que realmente es algo a lo que quiero dirigir este canal. Cualquier comentario, déjenlo ahí. Un abrazo, que Dios los bendiga.